Radio Cadena YSKL, ¿verdad? Para que se conecte desde ya, compartan también y comenten, por favor, el video en vivo. Bueno, vamos a empezar quizás puntualmente preguntándole cómo se puede analizar esta realidad que vive el país, en donde los tres poderes del Estado, cada uno en particular, defienden lo que consideran ellos es lo que se debe de hacer en el país. Todos dicen la Constitución, es la Constitución. Otros dicen, usted viola la Constitución, usted invade las atribuciones constitucionales, pero el meollo del asunto, Dagoberto, es que lo que menos hay, y en medio de una pandemia, la posibilidad también de un rebrote, es esos grandes acuerdos políticos que le permitan poder a la población contar con el respaldo y el apoyo de todo el aparato de Estado. En ningún momento el sistema político y económico del país había estado tan seguro como en este momento. ¿El sistema? El sistema no tiene ningún problema. No hay nada que lo amenace. En absoluto. Generalmente es el pueblo el que choca con el sistema. Aunque no siempre el pueblo se da cuenta de eso. Pero en este momento el pueblo está paralizado. Lo amenaza la pandemia. ¿El pueblo? El pueblo. Y lo amenaza también la ideología. Y lo amenaza también la ideología. Cuando hablamos de pueblo nos estamos refiriendo a la mayoría, al sector trabajador de la sociedad. No toda la gente que integra la sociedad es parte del pueblo. No. Pero el pueblo es la mayoría. El pueblo es la mayoría. Es la parte trabajadora, la parte productora, la que produce la riqueza. Quiero preguntarle una cosa. En el orden de los factores, el sistema... Espera. Un tecito, dice, ¿se puede, mamá Elvita? Sí, claro que sí. En el orden de los factores, el sistema, ¿qué posición ocupa? Ese sistema, el que usted habla, que dice que no está amenazado. Vamos a relacionar dos cosas: el sistema y el régimen. El sistema es el conjunto de elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales, militares, artísticos y deportivos que configuran un todo, en donde la clave es las relaciones entre esas partes. Y el régimen es la forma como funciona ese sistema. Esa forma de funcionamiento puede cambiar. Por ejemplo, el país puede ser una monarquía. Dirigido por un rey. Y hay un rey. Hay un rey. Ese es el régimen. Ese rey garantiza el sistema. O puede ser un régimen militar, como el que había en el país desde 1932. Es otro régimen. O puede ser una dictadura. También es otro régimen. O puede ser un gobierno de partidos políticos, como el que se estableció en nuestro país después de la guerra civil. Bien, ese régimen cambia, pero el sistema está seguro. Y el problema es el sistema. Para el pueblo, lo que hay que cambiar es el sistema. Momento, pero perdóneme, gobiernos han ido y de todos los colores, sabores, 4 gobiernos de Arena, 2 del FMLN, y hasta donde yo recuerdo, al menos
uno de los dos gobiernos del FMLN, cuando llega por primera vez el poder del FMLN, promete cambio de sistema. Sí. Entonces le dieron paja a la gente. Sí. En ningún momento ha estado amenazado el sistema. Los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra aseguraron el sistema, fortalecieron el sistema y construyeron un régimen, el más seguro, que es el de los partidos políticos. Ahora bien, por eso mismo es que es en el terreno del régimen político donde se da la crisis actual. Porque ese régimen de partidos se derrumba, se acaba, prácticamente se acaba. Y llega un gobierno sin partido. Que no es parte de ese régimen. No. Sin partido político, sin programa, sin campaña electoral, sin nada que tenga que ver con los partidos políticos. Pero ese gobierno llega movido por una sola cosa, por el odio de la gente a los partidos, el desprecio y el rencor a los partidos políticos. Nada más por eso. Entonces, eso es lo que se aprecia en la conducta de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. Todo eso es el régimen. Y precisamente porque ese nuevo gobierno no pertenece o no se identifica a ese régimen es que se genera el choque. No. ¿De dónde viene la necesidad del conflicto? En que ese odio del pueblo a los partidos es lo que une a la masa votante con el gobierno. Lo único que une. Entonces, este gobierno no puede aparecer jugando el juego de los partidos políticos. Porque pensarían que es igual. Exactamente. Eso es lo único. Ahora. Pero aunque no se identifique con eso, no quiere decir que no sea igual. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Se lo planteo desde el punto de vista de que los problemas en 30 años que ha vivido la sociedad salvadoreña son los mismos, inclusive aquellos por los que El Salvador enfrentó una guerra civil. Esto tiene que ver con otra cosa. ¿Quién es el gobierno? El sistema político se basa en el control de las oligarquías. Poderes. Sí, el sistema. Estoy hablando del sistema. El capitalismo del Salvador es un capitalismo primitivo, muy atrasado. Por eso El Salvador es el último país del continente, el que menos ciencia tiene, el que menos tecnología. Es el país en donde leemos menos. La inmensa mayoría, ni una hora al día de lectura. Ni el diario leen. Millones de personas se duermen sin leer el diario, que es un ejercicio intelectual mínimo. Aquí no hay burguesía. Está el atraso del capitalismo, que no hay ni burguesía, pero hay oligarquías. Oligarquías primitivas. ¿Hay oligarquía económica y hay oligarquía política? No. ¿Es una sola? Es una sola. Es que no hay economía separada de la política. Es economía política. Pero es que aquí se ha vinculado a la oligarquía con el poder económico. Sí, pero es economía política. Esa oligarquía es la que controla el poder. Pero no solo el poder económico, es el poder político. Y su filosofía es la que está impresa en el ejercicio del poder. Muy bien. ¿Y el gobierno? ¿Es oligárquico?
¿Es oligarquía la que capturó el gobierno? No, es una pequeña burguesía empresarial. En el gobierno actual. Se llama pequeña burguesía empresarial. Y la filosofía política corresponde a esa capa social, a esa capa clasista. Ahora bien, ¿esa pequeña burguesía es antioligárquica? No. Por eso es que al principio, cuando empieza el gobierno, la oligarquía dominante no sabía qué hacer. No entendía lo que estaba pasando. Pero una vez se dieron cuenta que el sistema no tiene problemas, que no está amenazado, han empezado a moverse. A moverse. A acercarse. Y eso es una de las características del actual momento, la oligarquía. Hay sectores burgueses muy débiles, muy pequeños en el país, que no tienen pensamiento propio, que piensan con la cabeza de los gringos, muchos de ellos, pero que van caminando. Aquí, este es un aspecto importante. El otro aspecto es el del pueblo. ¿Cuál es el discurso de los sectores de la derecha tradicional que se enfrentan al gobierno? Hay un gran problema teórico, porque su discurso pone en el centro los valores de Occidente, la Constitución, el Estado de Derecho, la legalidad. El ordenamiento constitucional. Sí, la Constitución. Pero, ¿y quiénes respaldan a este gobierno? ¿Es la gente de los partidos políticos? No. Sí, evidentemente, ¿no? ¿Es la intelectualidad? No. ¿Es el bloque de empresarios? No. Es lo que se llama masa anónima. Gente que nunca ha tenido representación, que no sabe de los derechos constitucionales, ni sabe de la Constitución, ni sabe del Estado de Derecho. Es a ese sector al que el gobierno le debe el apoyo en las encuestas. ¿Por qué estos sectores que usted menciona insisten en señalar a que este gobierno, que no tiene partido político, como usted lo ha dicho, que aparentemente no pertenece a ese concierto de organizaciones políticas que odia o que rechaza ahora a la población y que por eso llevaron a este presidente a la presidencia? Sí. ¿Por qué insisten en denunciar que es un gobierno autoritario? Hace unas horas, organizaciones en El Salvador han denunciado acoso a la Sala de lo Constitucional y piden al presidente respetar la Constitución. No se han sentado a analizar el fenómeno, la esencia del fenómeno. Y por eso se detienen en los aspectos más brutales del fenómeno, más brutales. No se han sentado a discutir políticamente, históricamente, científicamente lo que está ocurriendo. No han buscado la esencia de lo que se trata, de lo que se trata. Y eso es una buena noticia, porque si lo hicieran, posiblemente se pusieran de acuerdo con el gobierno rápidamente. Por eso su discurso es con los valores de Occidente. Entonces es bueno que exista esta confrontación. No, no estoy diciendo eso.
Estoy haciendo una reflexión política. Y estos sectores no la han hecho. No se dan cuenta que ellos tienen que hablarle al pueblo, al que nunca nadie le ha hablado. Ni este gobierno tampoco. Pero que de repente el pueblo anónimo, masa anónima, y uno es masa, yo soy masa, cuando en un determinado momento digo, este me representa. Lo que este dice contiene mis intereses. Me identifico con él. Sí. En ese momento yo soy masa. Pierdo mi propio criterio. Ahora bien, esa masa además se juega la vida entre dos mundos, la realidad y la ficción. Por ejemplo, el gobierno es acusado de una serie de cosas no claras. De no rendir cuentas, de no ser transparente. Todo eso. Ahora, ¿y la gente que lo apoya? ¿Qué dice? ¿O qué piensan de eso? ¿Cómo reacciona? Dice, todos son ladrones. O estos ladrones reclamándole al presidente que roba, dicen, ¿verdad? ¿Con qué solvencia moral le reclaman al presidente que es el ladrón si estos han sido ladrones toda la vida? Dicen. Claro. Y cuando en el discurso aparece la Constitución, esa masa dice, ¿cuál Constitución? ¿Y quién defiende mis derechos? ¿O cuándo han respetado la Constitución? ¿Cuándo ha respetado la Constitución? ¿Quién ha respetado la Constitución? Ve qué problema. Mira qué problema. Ahora, esos sectores no se han sentado a estudiar, a pensar, y no saben ni a quién dirigirse, ni a quién hablarle. Le voy a dejar planteado un escenario y lo analizamos en el segundo bloque, y este tiene que ver con una cosa muy particular, partiendo de lo que usted dice. Por ejemplo, lo que hemos visto es que cuando estos sectores atacan, acusan, señalan el sector político, algunos sectores de la sociedad civil que no se identifican con el gobierno, le reclaman respeto a la Constitución, los mismos liderazgos políticos lo acusan al presidente, a su gabinete de poco transparente. Pareciera ser que al presidente como que lo fortalecen más. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué? Está bien. Lo respondemos en la... Exactamente. Y en lo que le traen su tecito. Vámonos a la pausa. Gracias a los 700 que están conectados en el Facebook Live. Y pues seguimos conversando con el analista Dagoberto Gutiérrez, muy interesante. Aún falta todavía responder desde el punto de vista del pensamiento que tiene don Dagoberto algunas inquietudes. Por favor, no nos cambie, siga en nuestra sintonía. Minutos, seguimos conversando con don Dagoberto Gutiérrez en este día miércoles 14 de octubre. Por favor, le invito a que, si usted quiere, pues se conecte al Facebook Live, 600 conectados, 552 conectados en este momento, y pues comparta también y comente el video en vivo. Le decía que todos estos reclamos, todos estos señalamientos, vinculaciones que hacen del presidente y su gabinete, de la oposición política, partidos políticos, algunos sectores de la sociedad salvadoreña, pareciera ser que lejos de gastarlo, lo fortalece. ¿Por qué ese fenómeno? Porque la masa anónima que respalda al gobierno también odia al régimen de partidos políticos, particularmente a los diputados de la Asamblea Legislativa. Tienen sus razones. Mira, y son atendibles. Y estos no han hecho ni lo mínimo para comunicarse con ese sector. Su confrontación es una relación directa con el Ejecutivo.
pero no con la gente. No con la gente. Los acontecimientos de febrero de este año, por ejemplo, ¿cuánta gente lo respaldó? ¿A los diputados? ¿O al presidente? Al presidente. ¿Cuánta gente lo respaldó? ¿Cuánta gente decía, hay que quemarlos? ¿Ven? Gracias. Esa es la situación del régimen de partidos políticos, que ha durado 30 años. 30 años. Al final de esos se hunde. Pero los partidos no han hecho nada para comunicarse con esa gente. Por ejemplo, no han pedido perdón. Deben pedir perdón. El inicio de la comunicación con esa gente es ese, pedir perdón. No lo han hecho. El gobierno, por ejemplo, ante la gran cantidad de acusaciones, el gobierno no se defiende, no dice nada. Porque esa gente que le da el voto solo tiene una verdad, que es la lucha contra ese orden de partidos políticos. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Una cosa es el rechazo al régimen de partidos y otra cosa son los cambios necesarios para la vida. El pueblo es inteligente, maravilloso, con una gran inteligencia política, y sabe que es una moneda con dos caras. Una es terminar con ese orden de partidos políticos, pero la otra es los cambios necesarios para que la gente tenga trabajo digno, salario digno, salud, vivienda, educación. Son dos cosas. Hasta ahora el gobierno no ha avanzado en eso. Y se equivoca el gobierno si piensa que el pueblo no está pendiente de eso. ¿Cómo no? Ojo, el día en que este gobierno tenga mayoría en la Asamblea Legislativa, en ese momento se terminó el pretexto para no hacer las transformaciones. Muy bien. ¿Ven? Entonces, aquí hay, como en todas las realidades, una situación contradictoria. Son las contradicciones las que mueven a la realidad. Y esta es una acción. Yo tengo el control de la Asamblea Legislativa. No tengo pretexto ni excusa para no hacer las transformaciones. En ese momento, el pueblo va a estar exigiendo cambios mejorables para su vida. Entonces, quiere decir que el último paso en lo que se le puede denominar la extinción del régimen político, de los partidos políticos, va a pasar por darle a este gobierno y al partido con el que se identifica el presidente Bukele mayoría en la Asamblea. Tal como dicen las encuestas. Tal como... Estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y uno no sabe si eso se va a cumplir o no se va a cumplir. A saber. A saber. Pero al menos las encuestas están dando... Eso es lo que las encuestas dicen. Eso es lo que las encuestas... Ahora, si esas encuestas se cumplen, tiene otro significado. Y es que en este momento todo el aparato ideológico de la oligarquía, el mercado, está en contra de este gobierno. Uno no hay a quien defienda al gobierno. Ni una sola voz. Ve qué fenómeno. Miren qué fenómeno más extraordinario. Ni una sola voz. Sin embargo, las encuestas Sí, lo dan ganador. lo dan ganador, sí. Ahora, ¿eso qué significa? Y no lo olvides, vos siempre hacete las preguntas más difíciles. No te tragues la realidad como te la presentan. ¿Qué significa eso? Significa que ese aparato ideológico que siempre ha sido exitoso ha fracasado. Y hoy no es ese aparato ideológico el que conduce a la gente.
significará eso. Y eso pondrá en peligro el control ideológico de la oligarquía, que es el más seguro. Porque la ideología es la más seguro. La ideología es la que asegura que un pobre, que trabaja como pobre, gana como pobre, duerme como pobre, hace el amor como pobre, rápido y con miedo, sin embargo, piense como rico. Eso es la ideología. Y eso está fracasando todos los días. Porque después de ese ataque total, van las encuestas y el gobierno está ganando. Ahora, Dagoberto, usted no se atreve entonces a vaticinar de si las encuestas se van a cumplir o no. No. Pero lo he escuchado a usted decir en varias ocasiones que el sistema de partidos políticos actual está en un proceso de extinción. Claro, son fenómenos diferentes, pero muy relacionados. Porque, ¿qué es lo que mueve a esta masa? Ese odio a los partidos. Y esto no quiere decir que los partidos van a desaparecer, no. Pero se van a quedar enanos. Insignificantes políticamente, Muy posiblemente más el FMLN que Arena. Porque Arena, es un grupo de derecha y estamos claros. Los otros no. Cuando yo me presento como de izquierdas y no hago lo que me corresponde, pago costos. Pero si yo soy de derechas y actúo como de derechas, hombre, nadie esperaba una cosa diferente. O sea, ese va a ser el pecado que más le van a recriminar al FMLN, la población. Así pienso yo. El haberse vendido como izquierda y haberse comportado como derecha. Así pienso yo. Pero no desaparecen. Pero perderán relevancia política hasta ahora. Hay que esperar. Y faltan 5 meses para las elecciones. Sí. Y en 5 meses cualquier cosa puede pasar. Claro. Estamos hablando de hoy, lo que está ocurriendo Sí, hoy. hoy, ahorita. Otro aspecto. La sociedad se mueve en la relación entre el juego y las reglas del juego. Juego es el conjunto de condiciones militares, económicas, políticas, culturales que configuran una sociedad. Eso se llama juego. Ese es el juego. Ese juego se juega con un conjunto de reglas. El conjunto de reglas que norman ese juego están en la Constitución. Eso es la Constitución, un conjunto de reglas. Que se supone debemos de respetar. Sí, que norman el juego. Las reglas del juego, digamos. Por eso se llama reglas del juego. Muy bien. Pero hoy hay cambios en el juego. Esos cambios no afectan al sistema, pero afectan al régimen. Y esto quiere decir que las reglas ya no están normando el mismo juego. ¿Qué condiciones se deben de cumplir? Solo quiero aclarar este punto, porque es importante. Porque usted habla que el sistema no está en peligro. Dice usted que la lucha se está llevando a nivel del régimen político. Exactamente. Pero ¿qué elementos se pueden conjugar o se deben de conjugar? ¿O qué requisitos se deben de cumplir para cambiar lo que arriba está, que es el sistema? Las condiciones para eso se están construyendo hoy. Ah, muy bien. O sea que vamos hacia el cambio del sistema. Históricamente sí. Históricamente sí. Pero veamos la relación entre juego y reglas. La Constitución es un conjunto de reglas para un determinado juego. Pero si hay cambios en el juego, las reglas ya no funcionan. Por ejemplo, la Constitución dice, si un funcionario no asiste a una cita de la Asamblea Legislativa, hay que llevarlo por apremio. La Asamblea tiene facultad para llevarla por otras vías. Sí. Eso no funciona. Sí, porque
Le pidieron a la policía que llevara al ministro de Hacienda y no lo llevaron. Esa regla no funciona. Pero eso no es desacato. No, hombre, es otra regla que tampoco funciona. Desobediencia. Eso es ese montón de cosas, de las reglas. De la Constitución. Pero eso ya no funciona. ¿Y que estamos sin reglas, Dagoberto? Deben haber otras reglas, porque hay un cambio en el juego. El tema es, ¿cuáles reglas? ¿Cuáles reglas? Por eso es que aparece la figura del cambio de la Constitución. Que se está analizando en este momento. ¿A saber dónde? Bueno, al menos eso dice el vicepresidente Félix Ulloa. Sí, a saber dónde. A saber quiénes. Pero si yo fuera el gobierno, este gobierno, estaría pensando en un cambio de reglas. Que pasan por el cambio de la Constitución. Sí, son esas reglas. Y hay otras reglas que no funcionan, que ya no funcionan. ¿Y por qué? Es porque ha cambiado el juego. El juego del régimen implicaba que los partidos políticos fueran la base. Es como el andamiaje del sistema político. La garantía del sistema son los partidos políticos. Estos hacen que el pueblo vote siempre, pase lo que pase, y que voten en una determinada dirección. Muy bien, eso se acabó. Entonces hoy el sistema aparece en el aire. No hay que lo sostenga. Claro, sin andamiaje. Y la gente dice, bueno, ¿y quién sostiene el sistema entonces? Esta es una buena pregunta. Si ya no son los partidos, ¿quién sostiene el sistema? Hay que saber quién sostiene el sistema, porque la respuesta está en la misma estructura del poder. Hay en la estructura del poder sectores encargados de eso, de sostener al sistema en momentos de apremio. Pero esto implica enfrentarse al pueblo. Y hay una situación desesperada en el país. Muy desesperada. Cada vez comer frijoles con tortilla y queso cuesta más. Es más caro. Es más difícil todo. Ahora, esta crisis no es crisis de todos. ¿No? Y uno se pregunta, ¿hay crisis económica en el país? Porque lo que uno mira es que lo que hay es crisis en la economía estatal, que se expresa en los problemas del presupuesto. Que no hay para pagarle a los diputados. Es el Estado. Ajá, ¿cómo no? Y los grandes capitalistas del país tienen crisis económica. No. ¿La gente ha dejado de ir a los centros comerciales? Sí. No. ¿Y la banca tiene crisis? No. Ve qué tema, mira qué tema. Entonces no hay crisis económica. ¿Y qué es lo que hay entonces? Crisis social. Esta es una crisis permanente que tiene que ver con la ausencia de trabajo, tiene que ver con salarios de hambre, con problemas en la educación. Se llama crisis social. Esta es la crisis de la gente. Acabamos de estar celebrando, Dagoberto, o al menos el gobierno celebraba, de que se incrementaron en la pandemia las remesas familiares. Ve. Ese fenómeno es parte de la... ¿Por qué ha ocurrido eso? Ajá. Porque parte de la política del imperio estadounidense ahora es expulsar a los emigrantes. Claro. Sí, hay una política anti-inmigrante. Gane quien gane. Gane quien gane.
Y entonces, cuando los emigrantes envían más dinero, parte de ellos estarán pensando en tener algún fondo aquí por si los echan de todas maneras. Ve qué fenómeno, mira qué fenómeno. Ahora, esa es una llaga en el cuello, porque ¿qué es lo que sostiene al país? Los más pobres. Los más pobres, que son los inmigrantes. Los desterrados. Los desterrados, los expatriados, esos sostienen al país. Y son los que han aumentado las remesas. Pensando en eso, si gana Trump está amenazado. Y si gana la Hillary, también está amenazado. Ahora. Si gana Biden, ¿verdad? Porque la Hillary fue en el... No, Natán. No. Biden no es nada, es la Hillary. Ah, bueno. El titiritero es la Hillary. No, bueno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es la Hillary. Que es la Hillary. Doña Hillary es el poder detrás del trono. Pues. Tampoco he usado esa figura. No. Estoy diciendo que tanto para los republicanos como para los demócratas, expulsar a los emigrantes es una necesidad de imperio. De imperio. Eso tiene que ver con nuestro país. Esa es la crisis económica. Pero hay crisis social. Inmensa crisis social. Es la que viene. La gente va a tener que luchar por el pan. Claro. Y hay crisis política, que es otro tipo de crisis. ¿Cuándo hay crisis política? Cuando las reglas del juego no funcionan. Cuando el régimen deja de asegurar la seguridad del sistema. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Es que es grave lo que ocurre hoy. La base del sistema son los partidos políticos. Y están en crisis. No valen nada. No valen nada. Ni intelectualmente, ni moralmente, ni políticamente. Y lo peor, no entienden lo que está pasando. Por eso están hablando de constitución en un país como El Salvador, en donde eso no vale nada. A mí el tema me encanta y yo estudio eso. Sí, pero eso soy yo. Pero sé que millones y millones y millones de personas no están interesados en no eso, porque tienen otros problemas más graves que estar pensando en cambio de eso. Y la vida en nuestro país no se basa en la Constitución. ¿Qué? Ese es el punto. Que aparte de presagiar usted el deterioro que va a minimizar que va a llevar a su mínima expresión a los partidos políticos, vaticina usted entonces para después de el 28 de febrero de 2021, si es que se cumplen todas las proyecciones de los resultados aparentes que pudieran ocurrir, más cuando también usted dice, ya el gobierno, cuando ya tenga mayoría en la Asamblea Legislativa, no va a tener excusa para poder cumplirle, y el pueblo le va a reclamar que ahora no tiene ningún tipo de valladar para decir, no puedo hacer yo los cambios y transformaciones en beneficio de la gente. Yo pienso que cada sector tiene sus vaticinios. Los mismos partidos políticos tienen sus vaticinios. Calcularán salir bien. La oligarquía también tendrá los suyos. Las mínimas expresiones de burguesía también. El gobierno también. Todos. Pero aquí se ponen en primer plano lo que vos llamaba realidad en la presentación del programa. La realidad. ¿Y qué es la realidad? Realidad es todo lo que se resiste. Todo lo que se resiste. ¿A qué se resiste? A mi pensamiento. La realidad no es como yo la pienso. No, ni como yo la quiero, ni como yo la deseo, ni como yo la necesito. No.
La realidad tiene sus propios motores, su propio camino, su propia fuerza. Esa es la que está caminando. El tema es cómo oler la realidad, cómo saborear la realidad. Ese es el tema. Al fin y al cabo, sabiduría es una palabra que quiere decir el que tiene sabor. No el que tiene saber, sino el que tiene sabor. Tiene que ver con la comida. Hay gente que dice, esto no huele bien. Eso es maravilloso. Porque esa gente conoce tanto la realidad que la huele. No es un proceso exactamente. No, es vital. ¿Qué es lo que va a decir la realidad? A uno le conviene seguirle el olor a la realidad, la pista. Pero la realidad es una presa huidiza. Realidad no es lo que uno mira, ni lo que uno toca, ni lo que uno saborea. No, eso es lo real. Eso es lo real. Realidad es otra cosa. Aquí eso se va a imponer. La realidad se va a imponer. Claro. Ante las circunstancias. Siempre es así. Bueno, 2:50 y voy a permitir un par de llamados, Sarmiento, si me haces la campaña, por favor, para que la gente participe. Es sin duda alguna necesario, justo para ver qué han pensado sobre lo que está acordando, diciendo esta tarde. Buenas tardes, ¿a dónde está usted? Sí, buenas tardes, aquí en San Salvador. Adelante, mi amiga. Yo quiero decirle a don Dago que de aquí para atrás nosotros hemos vivido toda la vida en dictadura. Toda la vida. Eso es lo que yo veo de aquí para atrás. Y ahora anda una bulla de que vamos a entrar a dictadura. A ver qué dice don Dago. Muchas gracias. Sí, pues sí, es lo que se dice, lo que yo decía. Una llamada más y responde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde? De San Marcos. Adelante, amiga. Mire, yo quiero felicitar a don Dago y que yo soy fan de él. A mí me gusta cómo habla. Y también decirle que estos partidos ya todo el pueblo ya no los quiere, porque imagínense que han robado tantísimo y el pueblo siempre pobre y al actual gobernante le vino la mala suerte de la pandemia y ellos han robado sin pandemia. Tuvieron el valor los del el Funes de mandarle a hacer las chichas y las nalgas al amante teniendo su esposa grave. Imagínense, y arena robar, ir a hacer las casas a la par de la champa donde uno solo come frijoles y tortillas, y hacer las grandes mansiones a puro dinero del pueblo. Mire, aquí ya nadie quiere al FMLN ni a la arena. Muy bien. Una más, por favor. Buenas tardes. Adelante. Sí, bendiciones a todos en cabina. Fíjense que es un hecho de que vamos a tener control total. Nuevas ideas van a ser la mayoría. Entonces, en este caso, el poder total, fíjese que es necesario, porque no podemos estar peleando todo el tiempo con los diputados que se oponen todo el tiempo a nuestro presidente Nayib Bukele. Es necesario que tengamos diputados de nuevas ideas para que le ayuden al presidente. Es la única manera, el control total. Muchas gracias. Gracias. Rápido, una más. Buenas tardes. Ya, está aquí. La pregunta sobre la dictadura. Ajá, de la señora. Es muy importante porque ¿cuándo hay dictadura en una sociedad? Hay dictadura en una sociedad cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses, con independencia del medio usado para ello. Siempre que aparece la figura de dictadura, uno se construye una imagen. Hay dictadura cuando a mí me meten preso, cuando a mí me persiguen, cuando a mí me reprimen. No,
Hay dictadura cuando los intereses de una parte se imponen a la otra parte. Aunque sea con mano de seda, es independientemente del medio usado para ello. En ese sentido, ¿hay dictadura en el país? Sí, hay dictadura. ¿Y cuando vos te das cuenta que hay dictadura? ¿Te acordás de la ley de integración monetaria? Cuando dolarizaron la vida de la sociedad en El Salvador. Esa es dictadura. El proyecto de ley de integración monetaria se presentó en la asamblea un día jueves. Aprobó el martes siguiente. En madrugón, por cierto. Sin discusión. Y esa fue la dolarización. Es decir, que el cambio total de la vida. Lo más barato era un colón, pero después lo más barato fue $1, que son casi 10 colones. Esa es dictadura. ¿Y cuáles son los intereses que ahí se defendieron? Finos. Esa es dictadura. Ese razonamiento de la señora tiene que ver con las debilidades de los diputados. Están hablando de dictadura. ¿Y la gente acaso no se vive en dictadura? Así como razonó la señora. ¿Y a quién asusta eso? No, por eso decía la señora, de aquí para atrás fue dictadura, dijo. Claro. Así dijo, todo hacia atrás dictadura, dijo. ¿Y qué más dictadura que la del mercado? A la hora de ir a comprar. A la hora de ir a comprar. ¿Qué más dictadura que el impuesto del IVA? Que no te lo quitas. No, y ese no es el punto. El punto es que el IVA es un impuesto por igual para todos. Ricos y pobres. Sí, pero si yo soy ultramillonario, no me importa. No importa. Paga lo mismo que el que no gana nada. Eso es dictadura. Ese es el punto. Y la gente lo entiende claramente. Sí. En el otro punto de la señora que decía de que pues ya no queremos a los partidos políticos, usted ya amplió el concepto alrededor de eso. Mira cómo piensa la gente. Sí. Ojo, eso no es tontería. No. Es el resumen de la historia. Y de ahí el otro que dice que es necesaria tener que el partido Nuevas Ideas tenga la mayoría. Mira, tenga el control. El control, dijo, sí. Bueno, gracias, don Dagoberto, un abrazo. habernos acompañado esta tarde. Cuídense mucho. Muy bien. Lean abundantemente todos los días. Muy bien. No lo olviden. Despedimos a don Dagoberto Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Mañana seguimos avanzando en la semana productiva con otro programa de Las Cosas Como Son, 2, 3 de la tarde. Si me ven en la calle, me saludan de lejitos porque estamos en pandemia. Usted